Saludos. Hoy nos metemos con un material realmente singular. Son fragmentos de Secretos de la Perdida Atlántida, de Robert Scruton. Ujú. Este texto junta un montón de teorías, de interpretaciones sobre nuestro pasado más lejano, que, la verdad, chocan bastante con las ideas más aceptadas, ¿no? Totalmente. Desafían lo convencional. Nuestra idea hoy es justamente explorar algunas de esas afirmaciones, las más llamativas, las más provocadoras que presenta Scruton. Dale. ¿Qué tal si esas leyendas antiguas, esos mitos, no son solo cuentos? Y si son ecos, quizás distorsionados, de cosas que sí pasaron o de conocimientos que olvidamos. Es una pregunta fascinante. ¿Existió una sabiduría, una tecnología perdida? Vamos a revisar estas ideas. Un punto de partida que menciona el autor y que me parece interesante es el caso de Heinrich Schliemann. Ah, sí, el de Troya. Exacto. Él, en contra de lo que decían todos los académicos de su época, se tomó en serio los relatos de Homero. Se la jugó, digamos. Siguió las pistas y, bueno, encontró Troya. Sorprendió a muchísima gente. Claro. Scruton usa esto para decir que a veces las pistas más importantes sobre el pasado están donde uno menos se imagina, incluso en lo que consideramos mitos. Así es. Y esa es una clave, ¿no? Para entender cómo enfoca el todo esto. Se apoya mucho en fuentes, en hallazgos que no suelen estar en el discurso histórico principal. Como por ejemplo... Un ejemplo que repite bastante es el libro de O era Linda. el O era Linda, lo he oído nombrar. Es una crónica, supuestamente antiquísima, de un pueblo frisón del norte de Europa. Scruton lo usa como una referencia clave para proponer otras cronologías. Cronologías alternativas. Sí, y sobre todo para hablar de grandes catástrofes olvidadas. De hecho, según la fecha que da este libro, que hay que decirlo, su autenticidad es, un debate enorme entre académicos. Claro, me imagino. Según ese libro, el famoso hundimiento de Atlántida habría sido por ahí del 2193 a.C. Wow, una fecha muy específica. Y es aquí donde la cosa se pone para mí realmente fascinante. Ujú. Porque si aceptamos, aunque sea como hipótesis, ¿no?, estas cronologías, estas civilizaciones anteriores, el texto nos lleva a pensar que quizás tenían conocimientos que hoy nos sonarían a pura ciencia ficción. Exacto. A tecnologías impensables para su época, o para la nuestra incluso. Hablemos de eso, de esas posibles tecnologías perdidas. El libro cuenta algo muy curioso, lo del arqueólogo Wilhelm Koenig. Ah, sí. Las baterías de Bagdad. Esas mismas. Antes de la Segunda Guerra, trabajando en Irak, Koenig encontró unas vasijas de barro medio raras. Ujú. Adentro tenían cilindros de cobre, varillas de hierro. ¿Te suena? Claro, a una pila voltaica primitiva. Exacto. Algunos interpretaron eso, las baterías de Bagdad, como posibles celdas galvánicas. O sea, imagínate la idea. Pilas eléctricas miles de años antes que Volta. Es una interpretación muy controvertida. La arqueología convencional está lejos de aceptarla. Me imagino. No hay pruebas definitivas de que las usaran así. No, pero dentro de la lógica de Scruton, encaja perfecto. Es la idea de conocimientos técnicos que se perdieron. Claro. Y hay más ejemplos. Sí, no es el único. Le dedica un capítulo entero, el 7, a las llamadas lámparas sagradas de Fasta, o lámparas perpetuas. Lámparas perpetuas, que no se apagaban. Eso dicen las historias. Aparecen en muchas culturas. Roma, Grecia, India, incluso relatos de Sudamérica. Cuentan de lámparas encontradas en tumbas selladas que, supuestamente, llevaban siglos prendidas. ¡Siglos! Sí, y que se apagaban, misteriosamente, al abrirlas o al exponerlas al aire. ¡Qué locura! Lámparas que ardían eternamente. Eso desafía todo lo que sabemos. ¿Cómo podrían funcionar? ¿El libro da alguna pista? ¿Alguna idea? Bueno, da especulaciones, claro. Recopila hipótesis que se han tirado a lo largo del tiempo. A ver. Algunas hablan de fuentes de energía química, natural, autosostenible. Quizás algún proceso catalítico que hoy no conocemos.
Otras apuntan a fenómenos de luminiscencia natural, como la de algunos minerales o bichos bioluminiscentes, ¿viste? Ujú. Como los del fondo del mar, Sí. pero adaptados para durar muchísimo. Ideas casi fantásticas, ¿no? Sí, bordean lo fantástico. Pero el autor las presenta como posibles rastros de una tecnología olvidada. Es que estas ideas, como las baterías o las lámparas, chocan de frente con la historia que nos cuentan siempre, ¿no? La del progreso tecnológico lineal, paso a pasito, de lo simple a lo complejo. Exactamente. Y ese es uno de los puntos fuertes que Scruton quiere marcar. Claro. Y para reforzarlo mira textos antiguos de forma poco convencional. Por ejemplo, se detiene en el Vishnu Purana, una escritura sagrada de la India. Ujú. Ahí se describen los vimanas. Ah, los vimanas. He oído de ellos. Suenan a naves espaciales antiguas o algo así. ¿Qué dice Scruton? Los describe basándose en esas epopeyas hindúes como coches aéreos o carros celestiales. Coches aéreos. Sí, los textos originales hablan de vehículos que podían volar muy rápido, cubriendo distancias enormes. Increíble. Algunos relatos hasta dan detalles curiosos, como que usaban un líquido amarillo pálido. Algunos entusiastas modernos dicen que podría ser, bueno, un tipo de combustible. Combustible, vaya. Scruton junta estas descripciones y lanza la pregunta: ¿son metáforas? ¿Imaginación? ¿O podrían ser el recuerdo deformado de una tecnología aérea real? Y encuentra cosas parecidas en otras culturas, no solo en la India. Sí, busca patrones. Menciona leyendas chinas que también hablan de máquinas voladoras. Ah, sí. Habla de un emperador legendario, Qi Kung, que supuestamente tenía un carro volador. Y otra historia más intrigante aún. Otro emperador, Cheng Tang, que en el siglo XVIII a.C. más o menos, Ujú. ordenó destruir un vehículo aéreo que había construido, por miedo a que el secreto cayera en malas manos. Qué fuerte, o sea, por miedo a su mal uso. Exacto. Claro que la interpretación de estos textos es el punto clave, ¿no? Totalmente. Literal o simbólico. Scruton se inclina a explorar la posibilidad literal. Sugiere que podrían ser restos de una era tecnológica perdida. Fascinante y desconcertante también. Pero estas ideas de tecnología perdida se mezclan con otra de las grandes ideas de Scruton, ¿verdad? La de cataclismos globales. Exacto. Catástrofes que habrían borrado civilizaciones y cambiado el planeta. Hay un capítulo con un título muy gráfico, Cuando la Tierra se inclinó. Efectivamente, ese es otro pilar de su argumento. Se basa en interpretaciones de mapas antiguos. El de Piri Reis, por ejemplo. Ese mismo. O los trabajos de Charles Hapgood. Según algunos, muestran la costa de la Antártida como era, antes del hielo. Sin hielo. Sin hielo. Scruton dice que eso y otras pistas sugieren que en los polos el clima fue mucho más cálido antes, quizás por el 4000 a.C. ¿Y cómo se conecta eso con las catástrofes? La conexión la hace con la fecha del Oera Linda. Si tomamos esa fecha, 2193 a.C., para el hundimiento de Atlántida. O un evento parecido. Claro, un cataclismo de esa magnitud. Scruton especula que pudo ser tan violento que movió el eje de la Tierra. Que cambió la inclinación del eje. Eso sugiere. Un cambio así tendría consecuencias climáticas brutales y rápidas. Zonas cálidas que se congelan, zonas heladas que se vuelven habitables. Algo que transformaría todo el planeta. Un evento así suena apocalíptico, literalmente. Describe las consecuencias. Sí, y de forma muy viva. Habla de inundaciones masivas, repentinas. El diluvio universal. Claro, conecta con esas leyendas presentes en tantas culturas. Menciona relatos de lluvias de piedras de fuego. Meteoritos, volcanes. Podrían ser impactos o volcanismo extremo asociado al cataclismo, ¿sí? Describe cambios de clima abruptos, hambrunas, migraciones masivas. ¡Wow! Y para apoyar esto, señala hallazgos arqueológicos que él ve como raros, anómalos. ¿Cómo cuáles? Las esferas gigantes de piedra de Costa Rica. Perfectamente pulidas, ¿no? Nadie sabe bien cómo las hicieron ni para qué. Cierto. Son un misterio. O algunas pinturas rupestres en Australia. Hay una en el libro que parece mostrar gente huyendo de algo catastrófico que cae del cielo. ¡Qué imagen! Y si pasaron estas cosas, si tuvieron tanto impacto, ¿dejaron nuestros antepasados algún registro? Aquí es donde entra lo de mensajes en piedra, ¿no? Exacto. Ese es el título del capítulo 4.
La idea que explora Scruton es que muchos monumentos megalíticos, Stonehenge, Nazca. esos mismos, o las piedras talladas de los pictos en Escocia, como las de Golfi, Brodie, Elgin que muestran el libro, podrían ser mucho más que tumbas o templos. ¿Qué más podrían ser? Quizás observatorios astronómicos complejos, calendarios cósmicos, o, y esto es más audaz, registros. Registros deliberados de esas catástrofes y de los ciclos del cielo relacionados con ellas. ¿Registros de catástrofes? ¿En piedra? ¿Cómo sería eso? ¿Da algún ejemplo de cómo leer uno de sus monumentos? Sí, analiza bastante la piedra Golfi, una estela picta escocesa con grabados muy complejos. Ajá. Scruton no ve ahí simples dibujos. Identifica símbolos que interpreta como constelaciones. Cetus, la ballena, Piscis, Aries, Tauro. Y lo clave es que lo relaciona con la precesión de los equinoccios. La precesión. Ese movimiento lentísimo del eje de la Tierra, ¿no? Que hace que el Sol en el equinoccio salga en distintas constelaciones a lo largo de miles de años. Ese mismo, un ciclo de casi 26.000 años. Exacto. Bueno, Scruton interpreta los símbolos de la piedra Golfi como un marcador astronómico. Que señala un momento específico en ese gran ciclo. ¿Y qué momento señala? Sugiere que marca una gran catástrofe ocurrida hacia el final de la era de Tauro, y calcula que ese final de era cae por ahí del 2333 a.C. 2333 a.C. Espera, ¿Ves? Lo fascinante y que el autor remarca es lo cerca que está esa fecha. de la fecha de lo era Linda para Atlántida, 2193 a.C. Exacto. Es como si fuentes distintas, una piedra tallada en Escocia y un texto antiguo polémico, apuntaron a un evento catastrófico en una época muy similar. Es increíble pensar que usaron un lenguaje cósmico basado en ciclos larguísimos para dejar constancia de algo que les cambió el mundo. Casi un mensaje en una botella tirado al tiempo. Una idea poderosa, sin duda. Pero el viaje por las ideas de Scruton no para ahí. El libro se mete en un terreno aún más especulativo, quizás. La idea de que los antiguos conocían y usaban energías de la Tierra. Habla de fuerzas escondidas en la Tierra y espirales de poder. ¿A qué se refiere? Aquí entra en lo que podríamos llamar geobiología o radiestesia a gran escala. Se basa en trabajos de investigadores pioneros a menudo vistos como, fuera de la corriente principal. Menciona a Alfred Watkins, el de las líneas rectas en Gran Bretaña. ¿Te suena? Sí, las líneas rectas que conectan sitios antiguos. Exacto. Supuestas alineaciones de túmulos, monolitos, lugares sagrados. Él creía que eran antiguas rutas. Y también se apoya en Guy Underwood, que estudió más esas líneas y habló de corrientes telúricas, bajo tierra, energías detectables con radiestesia. Las llamó fuerzas sauríes. O sea, la idea de que la Tierra tiene como una red de energía invisible. Esa es la premisa, que la Tierra no es solo una roca, sino que tiene una red de energías sutiles. A veces se ven como líneas rectas, leyes, otras como corrientes subterráneas, y en ciertos puntos se concentrarían formando espirales o vórtices de poder. Vórtices de poder. Sí, y Scruton sugiere que los antiguos no solo sabían de esta red, sino que sabían cómo usarla, y que por eso construyeron sus monumentos importantes justo en esos lugares. Y da ejemplos de lugares que podrían mostrar eso. Sí, presenta varios casos que lee así. Menciona los gigantes zodiacales de Somerset. Figuras enormes en el paisaje. Exacto, un zodiaco completo trazado con colinas, caminos, ríos, que solo se vería bien desde el aire. Habla del complejo de Avebury, con su círculo de piedras gigante y esa avenida curva que sale de él, sugiriendo que sigue una de esas corrientes energéticas. Y claro, el gigante de Cerne Abbas, esa figura masculina enorme en la ladera de una colina. Famosísimo. Scruton se pregunta, ¿eran solo símbolos? ¿O eran también mapas, marcadores de esa red de energía de la Tierra? Y si fuera así, ¿para qué? ¿Para qué querrían marcar esas energías? Según la interpretación del libro, estos lugares y sus fuerzas tenían usos muy prácticos. ¿Cómo cuáles? Podrían usarse para curar, aprovechando la energía específica del lugar, o para potenciar la fertilidad de la tierra y de la gente. Ajá. Eran, claro, bares ideales para ceremonias importantes, donde la conexión con esas fuerzas era más fuerte.
e incluso especula que podrían ser fuente de algún tipo de energía desconocida, o facilitar estados alterados de conciencia, o manipulación psíquica. Es interesante cómo conecta eso con ideas de otras tradiciones. Menciona algo como el chi oriental o el prana hindú. Exactamente. Hace esos paralelos. Compara la red telúrica de la Tierra con el sistema nervioso humano, como un macrocosmos y microcosmos, Claro. y habla explícitamente del fuego serpiente, que suena directo al kundalini del yoga hindú, ¿no? Sí, totalmente. La energía en la base de la columna. Esa energía vital que si se despierta y sube puede dar estados elevados de conciencia, capacidades psíquicas. Scruton propone que los antiguos entendían esa energía en el cuerpo y en la tierra y sabían cómo trabajar con ella, cómo canalizarla. Y supongo que eso explicaría también, desde esta óptica, cosas como la radiestesia, el usar varillas o péndulos para encontrar agua o detectar esas líneas. Precisamente. La radiestesia no sería superstición, sino una habilidad real, una sensibilidad para detectar esas corrientes sutiles. Entiendo. El libro también plantea algo intrigante, que ciertas piedras, sobre todo las de los monumentos megalíticos en esos puntos energéticos, podrían estar cargadas. ¿Cargadas cómo? Sugiere que podrían tener propiedades piezoeléctricas raras, afectar el campo energético de las personas, influir en la conciencia, o tener capacidades curativas. Ideas que resuenan en muchas tradiciones populares sobre piedras sagradas. Entonces lo que Scruton está dibujando es como una ciencia antigua, pero radicalmente diferente a la nuestra. Eso es, en esencia, una ciencia no basada tanto en la mecánica, la química, la materia física como la nuestra, Sino en... sino en entender e interactuar conscientemente con fuerzas sutiles de la naturaleza, la energía de la Tierra, la conciencia, quizás el cosmos. Una ciencia que, según el libro, apoyándose en mitos, textos raros, hallazgos anómalos, se perdió en gran parte, se fragmentó o se ocultó después de las grandes catástrofes y los cambios de civilización. Bien, hemos navegado por aguas profundas, explorando las ideas de Scruton, tecnologías que desafían el tiempo, como baterías o lámparas eternas, la sombra de cataclismos globales grabada en mitos y piedras, y esta idea fascinante, aunque difícil de asir, de una ciencia antigua basada en energías terrestres, en espirales de poder. Sí, un recorrido intenso. Vimos tecnologías imposibles, catástrofes que lo cambiaron todo, energías sutiles. ¿Qué imagen del pasado nos deja todo esto? Y a esa historia lineal del progreso que nos enseñan. Claro. Junta piezas muy distintas. Arqueología que no cuadra, textos polémicos como el Era Linda, mitos parecidos en todo el mundo, teorías sobre energías, y con eso teje un cuadro que sugiere que hubo civilizaciones antes del diluvio, digamos, con conocimientos y capacidades que hoy nos parecen increíbles. Civilizaciones cuya memoria se perdió. O se distorsionó enormemente por las catástrofes y el tiempo. Así que, en vez de una flecha siempre hacia arriba del progreso humano, nos presenta una visión más cíclica, con auges, caídas, conocimiento que aparece, se pierde y quizás puede redescubrirse. Exactamente. Y es importante decir que muchas de estas interpretaciones son muy especulativas, no tienen el apoyo de la mayoría de los académicos. Claro, eso hay que tenerlo presente. Sin embargo, el valor de explorar este material, creo yo, está en que nos hace preguntarnos si nuestros modelos históricos son completos. Nos empuja a pensar si el pasado no será mucho más complejo, más misterioso y quizás tecnológicamente discontinuo de lo que creemos. Abre la puerta a preguntar, ¿y si hay más? Y esto nos lleva a una reflexión final que sale de todo esto. El texto insiste mucho en que los antiguos quizás tenían no solo tecnología distinta, sino una forma de conocimiento, una ciencia, si quieres, muy conectada con la tierra, con la conciencia, con las fuerzas vitales de la naturaleza. Una forma de saber distinta a la nuestra. Muy distinta a nuestro enfoque actual, que tiende a ser más mecánico, materialista, basado en observar y medir lo externo. Claro. Y esto plantea una pregunta, profunda creo. ¿Es posible que existan o hayan existido formas de sabiduría o incluso tecnologías radicalmente diferentes a las que conocemos? ¿Tecnologías basadas en qué? En principios energéticos, vibracionales, psíquicos, cosas que hoy descartamos como magia o imposibles solo porque no encajan en nuestra ciencia actual, o porque olvidamos cómo percibirlas, entenderlas, usarlas. Es una pregunta inquietante. Sí,
¿Qué potencialidades, humanas o en nuestra relación con el cosmos, podrían estar ahí, esperando ser redescubiertas, si nos atrevemos a mirar el pasado y el presente con una mente un poco más abierta?